Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Esperemos un segundo que esta vez no se enredó. ¿Ahí? Háblame. Profe, ¿me escucha? Hola, ¿cómo vas? Bien, profe. Aquí madrugando a la clase, profe. Eso está bien. Madrugada de 9 de la mañana. Sí, claro, profe. Bueno, muy bien. ¿Tú me enviaste algo? Sí, señor, profe. Esmeralda, Eduardo, Estefanía, creo que es el orden. Hola, Eduardo. Hola, Estefanía. Hola, profe, buenos días. Buenos Hola, días. profe, buenos días. Hola. Espera, a ver, busco esto, Esmeralda, y arrancamos. A ver, ¿qué pasó aquí? No me quiere conectar. Estefanía, ¿quién es ese man que está en la foto? ¿Su marido? Ah, ok. ¿Por qué no descarga, flaca? Ah, ya. ¿Ese es? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Es lo último, profe, las últimas hojas. ¿Marco histórico? Sí, señor. Sí, profe. La quinoa. Muy bien. Ahí le quitamos las is, profe. ¿Se acuerda que sobraba una? Oh, ok, muy bien. Sí. La causa básica de la desaceleración ha sido una fuerte y prolongada desindustrialización y dificultades del sector agropecuario para adecuarse a una economía más abierta. El siglo XX colombiano fue un periodo de profundas transformaciones que se dieron en contextos contradictorios de guerra, paz, autoritarismo, democracia, proteccionismo y liberalización de los mercados. Se podría afirmar que en dicho siglo la economía y la sociedad colombiana transitaron el camino hacia la modernidad de la mano de la producción y exportación de café y posteriormente de la industrialización. La industria colombiana creció el 5.8 entre el 25 y el 28, tasa superior al 4.9%, a la cual creció la economía en el mismo periodo. Listo, muy bien.
Todo lo amarillo es modificado, ¿cierto? Sí. Profe, lo amarillo se agregó, profe. Ah, ok. En Bogotá y Medellín aparecieron fábricas dedicadas a la producción de bienes de consumo como cervezas. A ver que estoy más incómodo. Es que como es domingo también están metiéndole mano a la casa, entonces eso no puede aparecer. En Bogotá y Medellín aparecieron fábricas dedicadas a la producción de bienes de consumo interno como cervezas, chocolate, fósforos, jabones, textiles, entre otros. De la misma manera, el precio del café y sus exportaciones aumentaron al final de la década de 1910 y entre el 24 y el 28, en un contexto de evolución favorable de los términos de intercambio y aumento de la inversión extranjera con destino a la producción de otros productos como el petróleo y el banano. A partir de la década de los 30, el ciclo económico colombiano siguió de cerca las oscilaciones del precio del café, a la par que surgió un grupo de industriales que pudieron acceder al financiamiento y bienes de capital en el exterior gracias a las condiciones favorables generadas por las exportaciones de café. El gran cambio positivo ha sido la creciente importancia de los sectores petrolero y minero. Esmeralda no, sino Estefanía salió. Sí, ¿cierto? Parece que sí, profe, porque no la veo aquí conectada. Pero entonces yo me conecto desde el celular de mi esposo, pero yo te puedo pedir un favor, te puedo enviar el trabajo y tú me haces el favor de proyectarlo, profe. Es que pues desde el celular pues creo que no se ve muy bien como para hacerla, para compartir pantalla. Listo, Estefanía, dale. Espérame por ahí unos 15, 20 minutos y envíame la presentación de una vez y en 15 minutos te conectas o en 10 minutos mientras reviso el trabajo de Esmeralda y de Edward para que pueda revisar lo tuyo, ¿vale? Sin ningún problema. El gran cambio positivo ha sido la creciente importancia de los sectores petróleo y minero, especialmente el primero que se consolidó en las primeras décadas del siglo XXI. Se concluye este marco histórico indicando que la interacción de los intereses de los cafeteros, industriales y las autoridades económicas y políticas, aquí falta una comita, ¿listo? Determinó el manejo cambiario, la política exterior, el manejo monetario y financiero y la política fiscal entre el 30 y el 91. Y fue a partir del 91 que la nueva constitución, y fue a partir de 1991, ahí faltó una palabra, y fue a partir de 1991 que la Constitución generó, estructuró, desarrolló reformas estructurales, ¿sí me entiende? Ahí la determinación del Pacto Internacional del Café y el fin de la Guerra Fría, transformaron para siempre los incentivos y las estrategias de los agentes económicos nacionales. Eso bien que lo dejes en amarillo, está bien, pero ahí falta una palabrita que está como perdida, ¿vale? Listo, profe. Reformas estructurales, la terminación del Pacto Internacional del Café y el fin de la Guerra Fría transformaron para siempre los incentivos y las estrategias de los agentes económicos nacionales. Sin duda, la descentralización introdujo nuevos actores al proceso de definición de la política económica, ahí falta una coma, modificando la rígida estructura de negociación existente entre 1930 hasta el día de hoy, dejando un gran reto para los encargados de la política pública en la actualidad. Hay que revisar la redacción de ese párrafo que está un poquito rara. Listo, profe. Encargados de la política pública, hoy de pronto falta una coma, un punto y coma en la actualidad, el de adaptarse a nuevas estructuras de negociación en el contexto. No entiendo esa vaina. Yo lo reviso y lo corrijo, profe. Dejando un gran reto para los encargados de la política pública en la actualidad, el de adaptarse a nuevas estructuras de negociación en el contexto de la globalización, el ritmo acelerado del cambio tecnológico y los desafíos que dejó la pandemia por COVID en el mundo. Y ya, ahí terminamos, ¿cierto? Sí, profe, el marco histórico lo dejo así, profe. Sí.
No, está bien así, está bien así. Solo hay que darle como unos toquecitos, tal vez es una palabra y un par de comas o puntos, y ahí se mejoraría el tema. Espérame un segundo que otra vez me está escribiendo el esposo de Estefanía. Listo, profe, entonces ya te la envío y ya me conecto, ¿vale? Muchas gracias, profe. Listo, dale pues. Entonces sí, solo es modificar eso, ya continúa. De hecho, tú ya tienes ese trabajo listo, casi de un ala. Dele la terminadita, falta ahí Profe, metodología y todo ese cuento. Señora, la metodología, ¿cómo se construye, profe? Es que tengo esa duda. ¿Cómo se hace la metodología? a ver, aquí, ¿dónde está? Aquí. En la página de la universidad vas a encontrar la metodología donde te vas a decir cuáles son las características de ese investigativa, ¿cierto? Donde vas a mirar el tipo y el nivel de la investigación, ¿cierto? El universo y la población. Aquí, aquí se va a manejar que la población es Colombia, ¿cierto? Porque no tenemos una encuesta. Igual no la vamos a desarrollar porque el tipo de investigación es diferente. Pero ahí en el desarrollo de las páginas de la universidad, en la plataforma de la universidad hay una lineecita donde se muestra cómo es. Igual ese capítulo tercero es más bien corto, ¿cierto? Y nos concentramos en el capítulo 4, Sí, que es el profe. de conclusiones y recomendaciones. ¿Listo? Eso Ah, sería como la idea. La voy a atacar un poquitico con una pregunta. Ya voy a empezar a fastidiar porque ya se nos vino encima la entrega. profe, Esmeralda, ¿cuál? Señora. la pregunta que usted me había hecho, profe, que por qué el sector agropecuario no se ha acostumbrado a una economía abierta o globalizada. Sí. Pues, profe, según yo investigué, ¿no? Y, por ejemplo, una de las causas es la falta de vías terciarias. Tú, Por ejemplo, perdón lo atrevido. ¿Tú dónde estás en este instante? en este instante, profe, estoy en el trabajo, profe. Ah, por eso el tapabocas es que la escucho lejos. Sí, profe. Ahí me Listo. escucho mejor. Sí, dale. Muy bien. Una de las causas, profe, es la falta de vías terciarias, ¿sí? Porque para el transporte de los productos hacia las ciudades principales y los pueblos. Otra de las causas, profe, por lo que no se ha globalizado el sector agropecuario es el conflicto armado, ¿sí? Y la extorsión, por ejemplo, profe, la extorsión de los grupos al margen de la ley, y también, profe, el desplazamiento de los campesinos, ¿sí? Porque ya ahorita la tierra la están cogiendo, los obligan a que tienen que sembrar coca. Muy bien. Entonces, también, profe, las falencias, profe, presentadas como en la manera de sembrar la tierra. Ellos no están como instruidos los campesinos de cómo hacerlo como para optimizar los recursos. Entonces, Ok, también, profe, la falta de subsidios por parte del gobierno, el abandono por parte del gobierno, profe. ok. Y luego, Eso está muy bien. el desplazamiento forzado, profe, porque sacan a la gente y los jóvenes ya no quieren sembrar. Ellos ya buscan oportunidades en la ciudad porque les da miedo. Ok, mira una característica. Vamos a quitar la muletilla profe tantas veces. ¿Listo? Listo. Uno, lo segundo, ¿cuál es el aporte que le hace Esmeralda Torres al desarrollo de esta investigación como administradora? Lo que se le ocurra. Ya voy a empezar a fastidiar con eso, ya se empiezan a preparar. El sábado o el domingo o el viernes, yo no me acuerdo cuándo tuve una charlita con Jennifer, ¿cierto? Y le hice un mini simulacro y quedó desmayada. Espero que todos no se desmayen, sino se vayan preparando para. ¿Listo? ¿Cuál es tu aporte, Esmeralda? Ampliar, profe, el conocimiento acerca de cómo está el país, profe, de la situación de Quita los la campesinos. muletilla, profe. Listo, sí, señor. Hágale pues. La costumbre, profe. Qué pena, otra vez se la repetí. Mi aporte es como ampliar, profe, el conocimiento, que, o sea, brindar el conocimiento de la gente que pues no sabe cómo está el país y lo que pasa en el país, en el mundo, profe. Qué pena, otra vez se la repetí. No la puedo- Tranquila, que eso no es fácil. Cójase pues su cuaderno y me escribe una carreta bien interesante para esa pregunta, porque esto lo va a hacer para todos. ¿Listo? Y vamos Listo. preparando eso. La idea es que para la siguiente sesión vea el tema de la metodología, ¿cierto?
¿Listo? y yo le voy diciendo cuándo nos reunimos, si de pronto entre semana o si nos corremos hasta el fin de semana, ¿vale? Listo, sí, señor. ¿Tienes preguntas? No, no, señor, solamente cómo se construía la metodología, profe, que en este caso la investigación o sea, que es, pero pues yo lo busco, profe, si es descriptiva. Sí, sí, eso está ahí. Lo que pasa es que este temita lo íbamos a revisar con Rafa, inclusive íbamos a colocar una fecha para cuando, porque ustedes van a sustentar de manera presencial, ya la universidad lo dijo. Sí, sí, sí. Entonces el tema era vernos no sé, un sábado en la universidad, Claro, sí. donde vayamos todos, no sé si el que viene o el otro, donde nos encontremos todos, donde fastidiemos, donde organicemos, donde se haga alguna característica ahí como interesante frente a eso. Llevan sus trabajos, sus computadores o no sé, alguien los lleva, sino que Rafita se enredó en una reunión y me escribió como a las 8:30 que si alcanzaba a conectarse lo hacía. Entonces esa sería como la idea. ¿Listo? Revísame este último párrafo, que está muy bien. Continuamos entonces con el tema de la metodología y estás pendiente para ver cuándo nos reunimos la siguiente vez. ¿Vale? Listo, señor, listo, profe. Listo. Muchas Y gracias. la pregunta que le puse ahí en su cuaderno, colóquela, cuál es su aporte al desarrollo de la investigación y escríbase una carretica sobre eso para que nos podamos defender. Ojo, pues que no es que tú incrementes el conocimiento frente a lo que pasa con estas políticas, ¿cierto? Sino es la estructura de su conocimiento, cómo se lo agrega a la investigación. ¿Listo? Listo, listo, listo. Entonces, Señor. eso, ¿por qué le hago esta pregunta ahora? Porque eso le va a ayudar para las conclusiones. ¿Vale? Listo, listo. Listo, listo, flaca. Dale pues entonces y descansa este mediodía que queda. Ay, listo, profe. Gracias, un Ok, abrazo. cuídate mucho, que estés bien. Listo. Hola, Eduardo. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, hermano, ¿cómo va todo? Bien, bien, sí, señor. Comparta, prenda cámara, comparta pues y arranquemos. ¿Vio cómo fastidió un ratico a Esmeralda? Lo voy a fastidiar a usted también y a Estefanía ahorita más tarde. Pero después, De inmediato. A ver es si que la van leyendo. madrugada nos afecta. Madrugada de 9. Dele pues. Ay, profe, dice, el anfitrión no ha habilitado la función de compartir pantallas. Listo, se me ha olvidado. Profe, yo no alcancé, yo todavía no he terminado lo que fue el marco legal. Tengo el marco histórico que se nos falta revisar. O sea, su merced me terminó No ha de hecho el revisar. marco legal. No, señor. Entonces tengo el marco histórico Pero y yo igual para el tienes, perdón te permiso. interrumpo, igual tienes buena información para hacer el marco legal, ¿no? Artículos, leyes, ¿tú sabes? Sí, señor, de todo lo Listo, que salió en el estado del arte. listo. ¿Qué me iba a decir? Perdón que lo interrumpí. Y yo creo que ya para el lunes tendría el marco legal terminado. Bueno. De pronto me escribe un WhatsApp a ver si podemos revisar eso entre semana. ¿Listo? Listo, profe. Acuérdese que usted me dijo que me da una llamada como al mediodía. Yo no sé cómo es el tema, entonces de pronto Pues, que yo a veces puedo conectarme a las 2 de la tarde, que es la hora de almuerzo. me escribes un WhatsApp y le pegamos una revisadita y te digo si se puede o no se puede, ¿vale? Dependiendo de cómo esté mi agenda. ¿Listo? Bueno, Ok. Este no lo hemos revisado, ¿cierto? El marco histórico. no, señor. Muy bien. Acuérdeme el título de su investigación. Políticas monetarias, profe. Perfecto. Durante los años, quitémosle 1960, porque decimos que durante los años y colocamos 60, una comita y una S, y le quitamos el 19. ¿Una coma y una S? Sí. Bueno, bien. La idea es colocarle una comita arriba y una S. Ok, profe. Pero espérame que este Que teclado. dónde aparece no tengo ni idea. Bueno, pero yo lo arreglo. Listo. Ponga eso en amarillito para que no se le olvide. Los 60, pues sí, eso.
Sí, porque me dice durante los años y me coloca el año completo, entonces no son varios años. ¿Listo? A medida que crecía el comercio internacional, también crecían los flujos de capital entre los países. Los controles de capital que imperaban en la época se hacían cada vez menos efectivos. La movilidad internacional del capital se encargaría de dar por terminado en el 73 el sistema de tasas de cambio fijas creados en la conferencia del Bretton Woods de 1944. Muy bien. En Colombia, el incipiente movimiento de capital comenzó a hacer difícil la administración de divisas. Recurrentemente, el Banco de la República se quedaba sin divisas produciendo crisis cambiarias y devaluaciones. La filosofía imperante era el dirigismo estatal y se intentaba utilizar las divisas para direccionar el desarrollo. La solución a las repetidas crisis cambiarias no estuvo en la asignación de divisas por medio del mecanismo de precios, como lo hicieron los países industrializados cuando flotaron las tasas de cambio, en el 73, sino en el control de capitales. Muy bien. El decreto legislativo 2867 de noviembre del 66 y el decreto 444 de marzo del 67 establecieron y reglamentaron el control de capitales. Adicionalmente, para evitar que ocurriera una vez más una crisis cambiaria, el decreto 66 estableció que las tenencias de divisas del público quedaban congeladas, que solo el Banco de la República podía comprar y vender divisas y que las personas que violaran esta norma serían sancionadas. Pero a ver que no, este lente no me deja ver. En cuanto a la inversión extranjera, se considera ¿qué es lo que es IED? No se deje fastidiar, Eduard, por favor. Inversión extranjera directa, pilas pues. No se deje fastidiar. Ahora, si está muy enredado, ¿cierto? Es que me faltó como especificarlo en paréntesis. De pronto en la primera, porque fíjese que en ese párrafo aparece como 4 o 5 veces. Entonces, a la primera, en cuanto a la inversión extranjera, se considera que la inversión extranjera, entonces acá, en cuanto a la inversión extranjera directa, puedes cambiar ese inicio de párrafo, se considera que tenía efectos, ¿me entiende lo que le digo? En ese párrafo, en cuanto, entonces si quieres colócalo en amarillo hasta, tenía efectos. Hasta ahí, en amarillito. ¿Qué es lo que hay que decir ahí? Entonces, en cuanto a la inversión extranjera directa, y entre paréntesis puede colocar IED, se considera que tenía efectos, como dijo algún economista, sospechosos sobre los intereses económicos del país, aunque eso está raro. Como dijo algún economista, es como ¿cuál? Pero no lo tengo presente. Ok, me faltaría como señalar quién lo dijo, ¿sí? Sí. Ok. Póngalo también en amarillo. Sospechosos sobre los intereses económicos del país y sobre la economía nacional. Por esta época, las políticas referidas en la inversión extranjera directa llevaban los nombres de política de marchitamiento de la inversión extranjera, política de colombianización de la banca, ¿sí? Puedes quitar ese etc y colocar entre otros. El estatuto cambiario exigía que se llenaran una serie de requisitos para que la inversión extranjera directa pueda ser aprobada. A partir de 1970, esta estuvo regulada en el Acuerdo de Cartagena que regía el Pacto Andino y le quitamos ese IDE. Listo, sube. Revisa entonces ese parrafito, ¿vale? Listo, profe. Listo. La filosofía del acuerdo no era muy diferente a la del estatuto. En prácticamente todos los sectores de la economía, la inversión extranjera directa se prohibió. Se prohibieron nuevas inversiones en el sector financiero y se restringió el capital extranjero en el sector financiero al 20%. Ese Asia, sepáralo. Después del punto, después del porcentaje, eso, separa esa H, listo. La filosofía del acuerdo no era muy diferente a la del estatuto. En prácticamente todos los sectores de la economía, la inversión extranjera directa se prohibió. Se prohibieron nuevas inversiones en el sector financiero y se restringió el capital extranjero del sector financiero al 20%. Hacia finales de los 80, se presentaba un cambio de mentalidad. Mira cómo lo colocaste acá, si es que a finales de los 80, entonces arriba no colocas 60 comita ese, sino colocas 60. Ok. Por allá arriba donde corregimos eso, ¿te acuerdas?
Sí, profe. Listo, muy bien. Hacia finales de los 80 se presenta un cambio de mentalidad que vino a llamarse el consenso de Washington. Las nuevas ideas favorecían la eficiencia del mercado en la asignación de recursos. La movilidad del capital tomó lugar en medio de la globalización de las inversiones internacionales y en una coyuntura de bajas tasas de interés en los Estados Unidos. Los países en desarrollo apenas emergían a los mercados globales de capital. El capital fluía a los países emergentes con el objetivo de diversificar el resto. ¿Qué es diversificar el riesgo? Eduard, ¿qué es la inversión extranjera directa? Diga lo que se le ocurra. La inversión extranjera, digamos, son las inversiones que hacen personas, bien sea empresas o personas naturales extranjeras en el país. Perfecto, pero como hablamos de inversión extranjera directa, es que vienen a dejar sus capitales acá. ¿Listo? Sí, Entonces viene, por ejemplo, el dólar. banco BBVA. Trae su dinero para generar empleo, para pagar impuestos acá, ¿cierto? La idea es retener la mayor cantidad de tiempo ese dinero en Colombia. ¿Y cómo se retiene eso? Evitando que les secuestren los empleados, evitando que les pongan bombas. Todo ese cuento generaría como una estructura, o sea, darle certeza y tranquilidad al inversor de que se quede en Colombia. Listo, Seguridad. todas las empresas internacionales. A eso es a lo que se refiere. Lo que pasa es que en ese momento era complejo, ¿cierto? Por lo que estamos leyendo en el desarrollo de. ¿Listo? En Colombia, la nueva mentalidad más acorde con la operación del mercado en la asignación de recursos contrastó con el control de capitales que venía desde el 66. En 1991, el llamado proceso de apertura económica estableció la libre movilidad de capitales. La ley novena del 91 derogó el control de los cambios, estableció que la posesión y negociación de divisas no era una exclusividad del Banco de la República, sino libre, y estableció que las operaciones de cambio del público deberían hacerse a través de intermediarios en el mercado financiero. Además, los residentes podían obtener financiación externa libremente. La inversión extranjera directa se liberó aún antes de los años 90. En el 87, la decisión 220 del Acuerdo de Cartagena, ahí falta una coma después de Cartagena, suprimió la extensa lista de prohibiciones a la inversión extranjera directa y aumentó el derecho de giro de utilidades. Más tarde, la Ley 9 del 91 eliminó el permiso del Departamento Nacional de Planeación y los topes al giro de utilidades y a los reembolsos de capital. Colombia no se abrió a la movilidad del capital totalmente. Como Chile impuso un depósito al endeudamiento externo, resolución 21 del 93, el depósito eliminaría la posibilidad de carry over o arbitraje internacional de intereses. Muy bien, el depósito consistió, debería escoger ese arbitraje internacional de intereses y llevarlo al marco conceptual. ¿Vale? Okay. Para que tengas claro qué es y lo defiendes. Escríbelo ahí, marco conceptual. El depósito consistió en que los préstamos externos debían mantener en el... ¿Cómo? El depósito consistió en que los préstamos externos debían mantenerse en el Banco de la República. Ahí te falta algo. Durante un plazo determinado. Muy bien. Un depósito no remunerado. El primer propósito que perseguía el depósito era el de ayudar a dar autonomía a la política monetaria, pues, dado el trilema, si hay movilidad de capitales, no puede haber más metas monetarias y cambiaría simultáneamente. Muy bien. El segundo objetivo del depósito era modificar la estructura de plazos de endeudamiento externo en contra del endeudamiento de corto plazo, para, en teoría, contribuir a la solidez externa del país, evitando salidas súbitas de capital. Listo. Mira que no te estaba diciendo mentiras. La idea de la inversión extranjera directa es que el dinero se quede. Hay algo que se conoce como capitales golondrina. Ya estoy en la recta final. Eduard, si lo nota, le estoy dando es como unos tips para que se defienda cuando los fastidie en la universidad, como le dije a Esmeralda anteriormente, para el desarrollo de la presentación. Listo, entonces, capitales golondrina, ¿qué significa? Que yo llevo mi plata, yo soy México y tengo un poconón de dinero, entonces voy a invertir en Colombia porque me da una tasa de interés del 2%. Repito, esto es un ejemplo.
puede hacer que Chile coloque el 2.5%. ¿Qué hace el gobierno mexicano? Saca el dinero de Colombia y se va para Chile porque le paga más. Eso es un capital golondrina y eso es lo que se está evitando con este tercer objetivo. ¿Listo? ¿Para qué? Para protegernos. Esa sería la idea. Entonces, reitero, el segundo objetivo, el depósito, era el de modificar la estructura de plazos de endeudamiento externo en contra del endeudamiento de corto plazo, para, en teoría, contribuir a la solidez externa del país, evitando salidas súbitas de capital. No era el tercero, sino el segundo. ¿Listo? Evitar que el dinero se vaya. El tercer objetivo fue el de disminuir la cantidad de endeudamiento externo, pues si el gobierno era garante, aunque fuera implícitamente, de las obligaciones externas del sector privado, existía un incentivo en el endeudamiento excesivo. El depósito al endeudamiento externo no se evitó. Perdóneme, sí. El depósito al endeudamiento externo no evitó el boom del endeudamiento externo anterior al 99 ni la salida súbita de capital de 1999. Desde el 91 hasta el 97 hubo una gran entrada de capital y el boom del endeudamiento privado y público y un boom de endeudamiento privado y público. En el 98 hubo una salida grande y no anticipada de capital. Uno de los así llamados sudden stops. ¿Qué es esa vaina? Profe, ahorita no lo tengo bien presente. Lo veo, digamos, como... Y lo pone ahí entre paréntesis, ¿qué significa ese anglicanismo? ¿Vale? Escríbelo ahí. Imagino que es salidas de capital, pero ¿qué traduce eso? ¿Listo? Listo. En 1996, el Banco de la República anunció en su informe al Congreso que la política monetaria se conducía de acuerdo a la estrategia de inflación objetivo. Sin embargo, era un anuncio hacia el futuro, pues la política seguía conduciéndose en el marco de una estrategia monetaria. Las razones por las cuales no se puede considerar que el esquema anterior a la crisis del 99 fuera inflación objetivo son dos. Primero, el banco entendía la inflación como un fenómeno monetario. Segundo, no se utilizaba un mecanismo operativo orientado hacia el futuro que contrastara la inflación con su meta. ¿Cómo se controla la inflación hoy en día, Eduardo? ¿Cómo se controla la inflación? Sí. No me mame gallo y contésteme. Pero es que usted llegó cuchilla. Hágale pues. Acuérdese lo que hace el banco. ¿Quién hace el control? Lo primero que tiene que identificar es quién hace el control inflacionario. Se llama Banco de la República. Banco de la República. Perfecto. Creo que eso lo hace su compañera, porque ella dijo que no iba a faltar más y hoy no vino. Si quieren, profe, ya me escribió. Es que me dijo que si le podía compartir el trabajo de ella, sí. porque yo no sé qué problemas tiene de conectividad y con el computador y eso. Entonces yo quería llamarla tan pronto pueda ingresar para que ingrese porque creo que no tiene como buena señal o algo así. Ok, Eduard, dígale a ella que se ponga pilas, que le queda un mes, que se robe un computador de algún lado, ¿cierto? Y que le haga de la mejor manera posible. De hecho, cuando vaya a poner una o dos citas en la universidad, el que no vaya, no pasa. Listo, para que se lo advierta, porque vamos a hacer pruebas en la universidad para que ustedes puedan sustentar bien. Entonces dígale que se organice. Mire, ahorita me llamó Estefanía y que tiene el teléfono del amigo, del esposo, de yo no sé quién, que está en no sé dónde. O sea, eso es intención. Dígale a ella que se ponga pilas con eso. Ella me dijo que se iba creo que a conectar desde el celular del esposo o algo así. Entonces yo le dije, sí, yo tan pronto se terminemos y siga su turno, yo le marco. Listo. Entonces después de usted hablamos con Estefanía y cuando esté terminando con Estefanía te aviso para que le avises a ella, ¿vale? Listo, profe. Listo. Entonces reitero la pregunta. El control inflacionario lo ejerce el Banco de la República. ¿Y el Banco de la República qué hace? Incrementa o disminuye las tasas de interés. Perfecto. Y con eso se defiende. La misma pregunta que le hice a Esmeralda. En su cuaderno hay ferrocarril, apunte cuál va a ser su aporte al desarrollo de esta investigación. Y piensa una respuesta. ¿Listo? Ok, profe. Muy bien. Al final de siglo, y al igual que en otros países, Colombia se vio en medio de un sudden stop, que llevó a la autoridad monetaria a redefinir la estrategia del manejo de la política monetaria.
Durante la crisis financiera internacional en el 98, varios países trataron de defender sus sistemas de bandas cambiarias, aumentando la tasa de interés y luego flotaron a la tasa de cambio. Muy bien, la crisis del 98 encontró a Colombia con una situación vulnerable. La deuda pública venía creciendo desde 1991, pues la nueva Constitución Nacional había establecido responsabilidades adicionales al gasto público, sin prestar la atención debida al balance fiscal. A pesar de sucesivas reformas tributarias, la situación empeoró debido a los grandes aumentos del gasto público. Después de la moratoria de Rusia, los inversionistas internacionales retiraron sus inversiones de varios países emergentes. Los spreads de la deuda de los países emergentes aumentaron. Colócale también ahí spreads, ¿qué significa en español? Yo lo tengo claro, espero que usted lo tenga claro, ¿cierto? Entonces el tema es, le colocas ahí entre paréntesis, ¿qué significa? El aumento de los spreads en Colombia fue de unos 500 puntos básicos, pero países como Brasil o Venezuela experimentaron incrementos aún mayores. Como en otros países, la respuesta de la política monetaria en Colombia fue la de intentar mantener el sistema de banda deslizante, interviniendo el mercado cambiario con reservas internacionales y aumentando las tasas de interés, lo que hablamos ahorita. Sí, señor. Las mayores tasas de interés domésticas llevaron a un colapso del crédito doméstico y pusieron en evidencia la fragilidad del sistema financiero. Tanto el sudden stop como la respuesta de la política monetaria, que en ese momento fue práctica común internacionalmente. A ver, que eso está raro. Las mayores tasas de interés domésticas llevaron a un colapso del crédito doméstico y pusieron en evidencia la fragilidad del sistema financiero. Tanto el sudden stop como la respuesta de la política monetaria, que en ese momento fue una práctica común internacionalmente, se reflejaron en una caída de la producción sin precedente. En el 99, el dinero aumentó muy por debajo del corredor monetario. La banda cambiaria se hizo más ancha y se depreció. ¿Qué es una banda cambiaria? Profe, llegó fastidioso, diga. Pero Eduard, póngase a revisar muy bien esa vaina. Banda cambiaria se refiere al piso y techo que tenía el comportamiento del dólar. ¿Sí? Antes se manejaba con banda, no como ahora que se deja el juego de oferta y demanda de divisas. Entonces, cuando iba a llegar a 3.000, que eso era lo más alto, el gobierno nacional y el Banco de la República sacaban muchos dólares al mercado. ¿Para qué? Para que el precio del dólar disminuyera. Y cuando el precio del dólar iba por la banda, por el piso de la banda y se iba a disminuir, lo que hacía era compraba dólares del mercado para que ese valor del dólar incrementara frente al peso colombiano. Eso es lo que es una banda cambiaria, ¿listo? Hoy ya no se maneja así. Se reflejaron en una caída de la producción sin precedente. En el 99 el dinero aumentó muy por debajo del corredor monetario. La banda cambiaria se hizo más ancha y se depreció. La tasa de interés interbancaria saltaba por encima de la franja de intervención y la inflación de 1999 estuvo en el 5.6 puntos porcentuales por debajo de la meta proyección. Para el momento de redefinir la estrategia de conducción de la política monetaria, era el momento de redefinir la estrategia de conducción de la política monetaria. Muy bien. La fuga de capital disciplinó la política monetaria que intentaba mantener corredores monetarios y objetivos cambiarios. Por la época del Fondo Monetario Internacional dejó en claro que ante la academia que la movilidad de capital no daba cabida, sino a las soluciones de esquina, fijar o flotar, Fisher. Cuando habla de fijar, como en Venezuela, yo pongo un valor de la tasa de interés fija y se acabó. En Venezuela se manejaba algo que se llaman los dólares CADIF. ¿Y por qué le voy contando todo esto? Para que vaya llenando su cabeza de información, porque lo voy a fastidiar, Eduard, y voy a fastidiar a Estefanía también con la presentación para que se defiendan muy bien. Y eso que habla de flotante se refiere a la banda cambiaria. ok. La tasa de cambio se había flexibilizado progresivamente durante los años 90 y en 1999 la opción que se tomó fue la de flotar. Con la tasa de cambio flotando quedan dos opciones para el ancla nominal doméstica, la estrategia monetaria o la de inflación objetivo. La estrategia monetaria no ofrecía mayor posibilidad de control de la estabilidad nominal debido a la inestabilidad de la demanda de dinero.
La estrategia de inflación objetivo contaba con creciente aceptación internacional, incluida la del